Bueno, son las 7 de la mañana con 59 minutos, ya casi las 8 de la mañana, y como todos los jueves es un gusto tener esta mesa política para tratar de entender un poquito mejor lo que está pasando, porque de verdad que la política es complicada. Muchísimas gracias a don Federico Berrueto, que nos acompaña como siempre, abogado y doctor en gobierno por la Universidad de Essex. Federico, qué gusto. Muy buenos días, un placer. Y desde luego nuestro querido Eduardo Alam Ventata, que siempre listo para explicarnos cosas también de todo y de nada. Buena discusión se armó hace rato con el tema de Roberto Ruz. A Eduardo Alam lo puede seguir como Lalo Alam, y desde luego Federico Berrueto lo puede encontrar como @Berrueto. Lalo. Buenos días. Buenos días. Oigan, bueno, si quieren empezamos por el tema de lo sucedido con la periodista del New York Times. El presidente Obrador aparentemente muerde un anzuelo y se suelta públicamente a atacar, habla del pasquín, insulta al periódico, cuando el artículo per se, si algo decía, era que no había ninguna investigación en curso en contra del presidente. Pareciera que se imaginaron otra cosa y salió y metió una quemada de miedo, por lo menos eso percibo. ¿Es correcto? Bueno, es peor que una quemada porque el presidente dijo cosas sumamente serias y delicadas. Recordemos que un día o 2 días antes había referido a que pues le daba consigna a los jueces a través de Arturo Saldívar, y el presidente podrá decir con todo respeto, pero el respeto y la interferencia, pues no hay interferencia respetuosa, simplemente es interferencia. Pero bueno, es sumamente delicado, y la verdad, para quienes observamos este tipo de asuntos, es muy difícil mantener la compostura, porque los extremos de irresponsabilidad del señor presidente mueven a uno, pues verdaderamente, a un reclamo muy, muy severo. Son muchas cosas las que están de por medio en la conducta del presidente. Es un presidente que se revela que está solo, que no hay con quien él pueda comentar este tipo de asuntos para moderar respuestas. El presidente tiene una obligación de prudencia, y si bien es cierto que había un tema sumamente incómodo, yo no comparto la idea de que tengan valor probatorio los testimonios de delincuentes, así sean protegidos o no protegidos. Creo que esto hay que tomarlo con mucha reserva, y ameritaba una respuesta enérgica, clara, del presidente de la República. El problema es que él ha hecho uso de estos mismos recursos, es decir, darle validez al testimonio de criminales. Pero bueno, el hecho es que el presidente hizo 2 cosas. Primero, decir algo que es inaudito, que su autoridad está por encima de la ley. Sí, no, bueno. Y lo segundo, exponer a una dama periodista, porque se expone, no es como mucha gente cree, que al dar el número telefónico cualquiera te puede escribir para decirte lo que le dé su regala, insultarte. No, ese no es el problema. El problema es que con el número telefónico te ubican. Claro. Y hasta tu domicilio. Exactamente. ¿Dónde estás? Y no se necesita una tecnología muy sofisticada. Los criminales tienen acceso a ese tipo de tecnología, de manera tal que es una irresponsabilidad en extremo la que cometió el presidente, pero todavía peor, mantenerse en el error. Es decir, te puedes equivocar, es de humanos equivocarnos, y a lo mejor en el enojo podemos hacer muchas tonterías. Vamos a decir que el presidente no es inmune a eso, es un ser humano. Pero lo que no puede es pasar los días e insistir en lo mismo, porque entonces ya estamos hablando más bien de la conducta de un tirano, es decir, aquel que cree que no hay nada por encima ni los principios éticos, ni los derechos de una periodista, ni la ley. Sí. Trataron de victimizarse con la guerra de teléfonos, de decir, no, pues es que ya filtraron el de mi hijo, ya filtraron el de Claudia Sheinbaum. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. La diferencia sustancial y radical es que la candidata Sheinbaum no debe estar muy enojada porque la gente pueda estarle contactando y pueda estarle hablando y pueda estarle mandando mensajes. Y ubicable es porque está en campaña. Digo, si no fuera ubicable, pues estaría gravemente errada su campaña. Y una periodista está expuesta a los peligros normales, a los peligros inherentes al periodismo en este país, que es uno de los más violentos con la profesión del periodismo. Esa es una diferencia radical y sustancial. Tú entras al internet y buscas el teléfono de Claudia Sheinbaum y lo tienes que encontrar. Tienes que encontrar alguna manera de contactarla. Si ella no tiene algún medio de aterrizaje, de promoción de su imagen, entonces su campaña estaría errada, ¿no?
Y pues la periodista del New York Times, por supuesto que no tiene ninguna intención de ser una figura pública. Ella desarrolla una función de información que además debería ser, y las leyes lo establecen, pero la realidad es distinta, una función protegida por el Estado mexicano, garantizada por el Estado mexicano, que garantice esta doble vía de la función, que es permitir que ella informe y permitirnos a nosotras y nosotros tener información verídica. Claro. Y eso no está sucediendo. Una pregunta, al final el presidente había estado batallando y se le veía muy molesto desde hacía ya varias semanas con el tema del hashtag narcopresidente, que bueno, lo traía de mal y de malas. A mí nada más me queda una cosa clara, desapareció el tema. Eso me llama la atención y me preocupa cada vez que hay un tema que lastima, por lo menos a ojos del presidente, su imagen, hace algo que se sale de cualquier parámetro de lo decente, ¿no? ¿Será estrategia para desaparecer? O sea, ¿es capaz de hacer algo así para desaparecer lo del narcopresidente? No creo que tenga diseño. Creo que el presidente, mucha gente, como le salen las cosas bien, pero lo que no se entiende la gente es que le salen bien porque abusa del poder. Sí, Por ejemplo, la popularidad del presidente no sería tal si no hubiera este despliegue propagandístico del presidente y de muchos medios, también lo debo decir, que lo reproducen acríticamente. Los términos del debate público en nuestro país son muy, muy bajos. Nadie discute con seriedad las decisiones públicas y sobre todo cuando vienen del presidente. Pero bueno, el tema está aquí en que no hay diseño, lo que vemos es un arrebato, es un impulso y claro, las cosas se van acomodando precisamente porque el presidente pues tiene el garrote y hay una intimidación muy grande. Digo, lo acabamos de ver con el caso de Carlos Loret, pero sí, lo estamos viendo todos los días. El presidente permanentemente, uno de sus objetivos, fíjense ustedes, yo creo que la proporción debe ser de 1000 a 1. Por cada mención, digamos, negativa a un criminal respecto a un periodista. Es más, yo no recuerdo que haya tenido una expresión agresiva a un criminal. Y sí, casi todos los días a un periodista. Entonces, cuando tú tienes esta situación de intimidación a la libertad de expresión, obviamente sí está habiendo un costo. ¿Por qué? Porque finalmente los periodistas o quienes estamos generando opinión somos parte de una organización, de una empresa, y ninguna empresa quiere tener pleitos con el gobierno, de manera tal que esto por su propia lógica va haciendo que la libertad de expresión vaya perdiendo espacio. Okay. Sí, la única, por complementando, sí, efectivamente, la proporción debe ser, de hecho, mucho mayor de 1000 a 1, porque tiene pleitos con el periodismo serio de este país todos los días en 3, 4 o 5 menciones y pues lleva más o menos 1700 mañaneras, entonces debe ser muchísima mayor, pero tampoco es tonto. Porque la realidad, y aquí es donde difiere un poquito para complementar, la realidad es que el pueblo mexicano sí quiere la persecución de criminales. Y ese espacio lo llenó Andrés Manuel poniendo como criminal máximo, único y más peligroso a Genaro García Luna. Es el único al que ha mencionado. Y por allá se nos escapa que tenemos una lista larga de personajes que han sido capturados, extraditados, sentenciados en los Estados Unidos por el tema del narcotráfico, que no salen una sola vez en la mañanera. Y en algunas incluso situaciones, y por eso se ha ganado el mote de narcopresidente, pues el presidente ha salido apapachando, abrazando y saludando a la mamá del máximo narcotraficante histórico de nuestro país, que es el Chapo Guzmán, y eso es algo público y que está ahí, ¿no? Entonces, sí ha llenado el espacio de necesidad del consumo del público mexicano del tema de criminales con un enemigo, Genaro García Luna. Sí. Y uno de otro. El caso de Loret de Mola. A mí me parece, y lo platicábamos Viridiana y yo en la mañana, me parece increíble que en este país que parece que estamos viviendo en el mundo al revés, aquel que se descubre, al que se le descubre en un acto corrupto, se enoje porque lo descubrieron en un acto corrupto y demande a aquel que lo descubrió en un acto corrupto. ¿Qué es lo que está pasando con Carlos Loret de Mola, no? Sí, así es. Y quiero pensar que Pío se fue por su propia cuenta.
Pero aquí lo que importa es el presidente. Pío, pues, finalmente es una persona que tiene el derecho, digamos, de demandar. Es realmente absurdo, pero bueno, tiene ese derecho. Lo tiene. Así es. Sí. No, el problema es la reacción del presidente. Porque la reacción del día de ayer, presidente, es llenar de insultos a Carlos Loret, pero no solamente se quedó en eso. Dice, el Poder Judicial, yo no entiendo por qué Pío pierde su tiempo como cualquiera, porque el Poder Judicial y bla, 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 bla. Y sí, pero el Poder Judicial es el de la Ciudad de México. O sea, que el Poder Judicial de la Ciudad de México es producto precisamente de ¿cuántos que son? 30 años de gobierno de izquierda. Sí, claro. Entonces, De sus gobiernos. de sus gobiernos, del cual él también participó, del cual la candidata presidencial participó. Pues que esa la gente no lo entiende. Y sin embargo el presidente con toda desfachatez se pone a insultar en su conjunto al juez, ni siquiera al juez en particular, sino a todo el sistema de justicia. Y esto es lo que preocupa. Obviamente, pues es grotesco que quien aparece y además confirma que él sí recibió esas cantidades, ¿verdad? Demande al periodista que divulgó una información de interés público y de interés noticioso, sin duda alguna, en cualquier parte del mundo, en cualquier democracia. Y que el mismo culpable ya confirmó. Validó, exactamente, dijo, sí, soy ese, sí es dinero, ¿verdad? Entonces, él le va a dar palo el juez, o sea, si no es en la primera, en la segunda. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sustento. Y nuevamente va a ser utilizado como argumento para el presidente de la República para denostar al sistema de justicia, que es lo mejor que tenemos en vida pública. Fíjese nada más. Sí, razón por la cual yo creo que no se fue Pío por la libre. Yo creo que es algo perfectamente estructurado. Porque además las peticiones de Pío son desproporcionadas. O sea, si este personaje reclama la cantidad de dinero que dicen las noticias que está reclamando, por las razones por las que dice que se están reclamando, pues entonces tendría él que demostrar que dejó de percibir o que iba a ganar o que perdió, que son las dos vertientes de la situación. Dejé de ganar o perdí, me quitaron una cantidad como esa que pues es brutal y en efectivo llenaría el lugar en el que estamos en este momento platicando. Entonces, yo creo que está perfectamente bien estructurado para profundizar el odio que está propugnando López Obrador contra el Poder Judicial en todas sus vertientes e incluso con sus aliados. Sí, es claro. Decir, el Poder Judicial de la Ciudad de México debería estar en el espectro de aliados naturales de López Obrador, porque pues han surgido de los gobiernos, de los 30 años de gobiernos de izquierda de López Obrador, en donde los personajes que han pasado por ahí, salvo uno, están alineados a Morena. Miguel Ángel Mancera es la excepción en este lapso de tiempo en donde todos los demás están alineados a Morena o están fuera del espectro político, como Cuauhtémoc Cárdenas. El hecho de que Pío haya entrado por la puerta de atrás a llevar su proceso y demás, ¿no es también un poco un mensaje de que son un aliado, de que se le está dando privilegios? Pero entrado por la puerta de atrás, yo no lo siento como la puerta de atrás. Yo hicieron el escenario de la puerta de atrás para mostrarnos la puerta de atrás, porque si así fuera, si fuera un back office o un background, ni siquiera tendríamos noticia de ello, no estaríamos al tanto, como muchas de las cosas que pasan. Pues toda la prensa los estuvo esperando a la llegada y justo fue Carlos Loret el que dijo, es que ni siquiera se quiso evitar esto y por eso entró por la puerta de atrás. Claro, quiero evitarlo, quiero mostrar que quiero evitar algo con la intención de que sientas que es algo íntimo, privado, que no quiero que se sepa, pero pues todo el país ya tenía noticia de algo así. O sea, ahora, es un montaje, pues. En esto también, Viri, yo creo que hay algo que no podemos perder de vista. El valor de la libertad de expresión. Y como tal, creo que Carlos Loret ha hecho un trabajo formidable. Podemos coincidir en algunas cosas, podemos pensar que el estilo debiera ser menos estridente, no sé, cada quien finalmente tiene su punto de vista, pero el valor del trabajo periodístico que él ha hecho verdaderamente es muy significativo y lo menos que merece, si no reconocimiento, es respeto. El respeto. Nos vamos, Lalo, un último apunte en estos 30 segundos que quedan. El presidente cada vez con más enemigos y más poderosos. El New York Times no creo que sea un enemigo que mucha gente quiera tener. Sí. Federico.
Brevemente, los políticos se van, los medios se quedan. Exacto, y aquí seguiremos. Y aquí seguiremos. Les queremos agradecer como siempre su compañía. Muchas gracias. Siempre, muchísimas gracias. Eduardo Alam Ventata, búsquelo como Lalo Alam, @Lalo Alam. Muchísimas gracias, Lalo, como siempre. Y Federico Berrueto, desde luego, encuéntrelo como @Berrueto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.